Bienvenidos una vez más a España te acompaña, el canal que te lleva por un viaje a través de los rincones más encantadores de nuestra tierra. Hoy, acompañadme en una aventura histórica y visual por Ávila, la ciudad que parece un escenario sacado de un cuento medieval. ¿Estáis listos para enamoraros de su encanto ancestral? ¡Vamos allá! Nuestra primera parada serán los Cuatro Postes. Este maravilloso lugar es más que un mirador, es un símbolo de Ávila, un lugar donde la leyenda y la historia se entrelazan con vistas panorámicas impresionantes. Situado a las afueras de las murallas, este sencillo pero emblemático monumento consta de 4 columnas dóricas que sostienen un tejadillo, formando una estructura abierta que invita a contemplar la ciudad. Desde aquí, la vista de Ávila es sin duda una de las más fotogénicas, ofreciendo un espectáculo visual que engloba la muralla completa, las torres de sus iglesias y la inconfundible silueta de la Catedral del Salvador. Es el lugar perfecto para sentir el pulso de la historia y apreciar cómo la modernidad y el pasado coexisten. La tradición cuenta que desde este mismo lugar, Santa Teresa de Jesús, siendo aún una niña, intentó salir de Ávila con su hermano para buscar el martirio entre los moros. Hoy, los viajeros vienen aquí no en busca de martirio, sino de memorias imborrables. Es recomendable visitar los Cuatro Postes al atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos rojizos y dorados, ofreciendo una luz mágica sobre las piedras centenarias de la ciudad. Para aquellos interesados en la fotografía, este es el sitio idóneo para capturar la esencia de Ávila. Los visitantes pueden también disfrutar de un tranquilo paseo desde la ciudad hasta el mirador, siguiendo el mismo camino que durante siglos han recorrido peregrinos y habitantes, enriqueciendo la experiencia con cada paso. La visita a los Cuatro Postes es más que un simple paseo. Es un encuentro con la historia, la leyenda y las mejores vistas de Ávila, una experiencia que ningún viajero debería perderse. Seguimos nuestro recorrido con el embalse Fuentes Claras, donde las aguas de Ávila narran historias al ritmo de la naturaleza. Con sus aguas tranquilas, el embalse Fuentes Claras es un espejo en el que se refleja el cielo de Castilla. Miremos cómo las aguas tranquilas del embalse se convierten en un lienzo que refleja las vastas tonalidades del cielo castellano. No es meramente un santuario para la vida acuática, es un retiro para aquellos que buscan un respiro, un momento de paz en el tumulto de la vida cotidiana. Aquí, cada ola parece contar una historia distinta, y las aves, con su danza aérea, parecen componer epopeyas que solo el viento puede recitar. Los ancianos del lugar susurran leyendas al oído del visitante curioso. Dicen que al amanecer, cuando la bruma se levanta y el rocío aún acaricia cada brizna de hierba, las aguas murmuran cuentos de amor y pasión, historias de amantes que, bajo el manto de estrellas, se encontraban a escondidas entre estas mismas orillas, prometiendo amor eterno al abrigo de la noche. Si decides venir, no dejes tus binoculares. Los alados habitantes de este paraíso te ofrecerán un espectáculo de acrobacias en el aire. Para los fotógrafos, el atardecer aquí es un regalo divino. Los últimos rayos de sol bañan el embalse en tonos dorados y cobrizos, creando el escenario perfecto para esa captura mágica. Y recuerda, el terreno invita a ser descubierto a paso lento, pero firme, así que calza tus mejores botas de caminar. El embalse Fuentes Claras no se limita a ser una masa de agua rodeada de tierra. Es un pedazo de historia viva, un lugar donde el tiempo parece detenerse y susurrar secretos de un pasado lejano. Es un testimonio de la calma que todos buscamos, un rincón donde la naturaleza y el legado de Ávila se unen. Siguiendo los pasos de la espiritualidad, llegamos al convento y museo de Santa Teresa. Esta maravilla arquitectónica se erige como un faro de espiritualidad e historia en el corazón de Ávila. Sobre la casa donde nació Teresa de Ávila, este recinto sagrado ofrece un viaje íntimo a la vida de una de las figuras más influyentes del cristianismo español. El convento, con su arquitectura sobria y elegante, refleja la filosofía de vida de Santa Teresa, una búsqueda de la belleza en la austeridad. Su capilla, de un silencio envolvente, es el punto perfecto para una pausa meditativa, donde incluso los visitantes no religiosos pueden apreciar la tranquilidad que permea el ambiente. En el museo se despliega ante nuestros ojos una colección de objetos que narran historias del pasado. Los efectos personales de Santa Teresa, incluyendo libros, escritos y elementos de su hábito, conectan al visitante con su legado de fe y literatura. Cada pieza exhibida es un testimonio de su vida y obra,
invitando a una reflexión sobre la influencia de esta mística en la cultura española y mundial. Visitar el convento y museo de Santa Teresa es esencial para comprender la riqueza histórica de Ávila. Se recomienda a los visitantes reservar un momento para absorber la atmósfera del lugar, que más allá de su valor religioso, representa un capítulo vital en la historia de la ciudad. Este espacio no solo ofrece conocimiento, sino una experiencia emocional que resonará con cada paso por las antiguas calles de Ávila. Para continuar con nuestro recorrido, no podemos olvidar la Basílica de San Vicente, situada fuera de las murallas de Ávila. Es un templo que parece congelado en el tiempo, una auténtica cápsula que transporta al visitante a la época del románico español en su máxima expresión. Este es un sitio de visita obligada para quienes se dejan cautivar por la historia y la belleza arquitectónica. Al aproximarse a la basílica, lo primero que captura la mirada es su magnífica silueta, dominada por 3 imponentes ábsides y su torre cuadrangular. Estas estructuras se alzan con una presencia que emana tanto fortaleza como espiritualidad, elementos característicos del románico que se fusionan en esta joya arquitectónica. Una vez dentro, el interior de la Basílica de San Vicente es un verdadero festín visual, donde cada elemento cuenta una historia. Las columnas y capiteles esculpidos no son simples decoraciones, son narraciones en piedra del Antiguo Testamento, enseñanzas morales y escenas de la vida de los mártires a los que está dedicada la Iglesia, Vicente, Sabina y Cristeta. Tomarse el tiempo para observar estos detalles es crucial, y se recomienda incluso el uso de una guía para entender completamente el simbolismo y las historias que estos capiteles representan. El famoso cenotafio de los santos mártires es una obra maestra en sí misma. Este monumento funerario es un impresionante ejemplo de escultura románica, con un detallado relieve que representa el martirio de los santos. Es considerado uno de los conjuntos escultóricos más importantes del románico español. Para los amantes de la fotografía, la basílica ofrece una oportunidad única para capturar el juego de luces y sombras que se filtran a través de las ventanas, creando un ambiente que parece sacado de otro tiempo. La luz aquí no solo ilumina, sino que realza los detalles y crea una atmósfera que es a la vez reverente y acogedora. Una recomendación para quienes visitan la basílica es coincidir su visita con algunos de los eventos culturales o religiosos que aquí se celebran, sumergiéndose así en la tradición viva de este lugar. Es también una invitación a reflexionar y admirar en silencio, dejándose llevar por la grandiosidad del románico que aquí se preserva con tanto esmero. La Basílica de San Vicente no es solo un edificio, es un testimonio de fe, arte e historia que sigue vivo y vibrante. Es un espacio donde el pasado resuena en cada piedra y donde la visita se convierte en una experiencia que trasciende lo cotidiano para rozar lo sublime. Nuestra última parada no puede ser otra que la emblemática muralla de Ávila, un monumento que no solo define el paisaje de esta ciudad, sino que también cuenta la historia de siglos de protección y orgullo. Esta imponente fortificación medieval es uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad y es considerada una de las murallas mejor conservadas del mundo. Al acercarte a ella, es inevitable sentir la magnitud de su historia y la solidez de su construcción. Las robustas piedras que componen los muros han soportado el paso del tiempo y hoy en día siguen protegiendo la antigua ciudad de Ávila, ofreciendo una cápsula del tiempo para aquellos que caminan a su lado. Para apreciar verdaderamente la muralla de Ávila, te sugiero comenzar tu recorrido en la Puerta del Alcázar, uno de los accesos principales y más fotogénicos, donde puedes capturar la esencia de esta maravilla arquitectónica. Desde aquí, y si el tiempo y las condiciones físicas lo permiten, ascender por las escalinatas hasta el adarve, la parte superior de la muralla, es una experiencia obligatoria. Mientras caminas por el pasillo que antaño recorrieron los guardias, tendrás vistas espectaculares de la ciudad y de los vastos paisajes que la rodean. El paseo completo por la muralla abarca unos 2,5 kilómetros, lo que te permite contemplar la ciudad desde diferentes perspectivas. Cada torreón y baluarte tiene su propia historia, y aunque el recorrido completo puede tomar un par de horas, hay varios puntos donde puedes subir o bajar si prefieres hacer un recorrido más corto. Recuerda llevar calzado cómodo, ya que las superficies pueden ser irregulares y es vital estar preparado para una caminata firme. Además, llevar una cámara es imprescindible. Los amaneceres y atardeceres desde las murallas son un espectáculo que no te querrás perder, con la luz cambiante que pinta de colores la piedra milenaria.
Para aquellos interesados en la historia y la arquitectura, recomiendo encarecidamente contratar una visita guiada. Los guías locales pueden enriquecer tu experiencia con cuentos y leyendas que te transportarán a los tiempos en que la muralla era la primera defensa de la ciudad contra invasores. Y si lo tuyo es vivir la historia de una forma más dinámica, asegúrate de verificar si hay eventos especiales durante tu visita. Ávila a menudo organiza recreaciones históricas y festivales que usan la muralla como telón de fondo, brindándote la oportunidad de ver cómo la historia cobra vida. Al terminar tu visita a las murallas, mientras el sol se pone y las piedras cambian su tonalidad con las últimas luces del día, encontrarás un momento perfecto para reflexionar sobre la majestuosidad de este lugar. Ávila y su muralla no son solo destinos turísticos, son retazos vivos de la historia, y al visitarlos te conviertes en parte de esa narrativa continua. Sin duda, Ávila es mucho más que una ciudad. Es una cápsula del tiempo donde cada callejuela, cada piedra, tiene una leyenda que contar. Desde España te acompaña, os animamos a descubrir estos tesoros por vosotros mismos. Y no olvidéis degustar su exquisito chuletón. Es el broche de oro para un día de exploración. Os esperamos en el próximo vídeo con más rincones de España que os robarán el corazón. No olvides suscribirte al canal para no perderte más lugares mágicos de España. Y mira esta lista que te sorprenderá. Nos vemos por Ávila, nos vemos por España.